En este primer tutorial de Microsoft Project vamos a utilizar la versión 2013, en la cual vamos a trabajar durante este tutorial exclusivamente con las tareas. Antes de intentar introducir o ver cómo se trabajan con tareas, es preciso que tengamos en cuenta algunas características de esta versión que son heredadas de versiones anteriores. Es decir, antes de empezar a planificar cualquier proyecto es fundamental que trabajemos con las opciones del proyecto. Es decir, antes de arrancarlo tendríamos de ver el menú opciones. En ese menú opciones que nos aparece en la pestaña lateral vamos a tener la opción de poder modificar el formato de la fecha. Vamos a poder ver cómo es la escala de tiempos del Gantt. Vamos a poder mostrar con determinadas unidades cómo van a ser los costes, por ejemplo, o monedas. Vamos a poder hacer la programación, y esto es importante puesto que cuando estamos haciendo la planificación estamos hablando de días de la semana, cuándo empieza el día de la semana, qué horas tiene de trabajo un trabajador, es decir, estamos hablando desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, cuántas horas tiene un día, cuántas horas por semana, puesto que estos son datos que van a ir directamente al cálculo que tiene Excel. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es Excel como herramienta que utiliza Microsoft Project para todo el cálculo. Lo primero que hacemos es comprobar que realmente todas estas unidades se ajustan a nuestro tipo de proyecto. A partir de aquí, en esta versión hay que cuidar un poco cómo está tratando Project en la forma en la cual vamos a introducir las tareas. En la barra inferior aparecen que cualquier nueva tarea será programada manualmente. Esto está hecho para personal que es experto dentro del campo de la planificación, y lo que va a hacer es que todo aquello que nosotros introduzcamos, Project no va a modificar nada. Para iniciarnos dentro de lo que es el uso de la herramienta, aconsejo que se cambie a la programación de manera automática, es decir, las fechas de las tareas la vamos a hacer que se calculen automáticamente por Project. De esta forma veremos ese funcionamiento algo más dinámico, ¿vale? Luego esas nuevas tareas serán programadas automáticamente. Ahora cambiará a una programación automáticamente en lugar de la programación manual. Por otro lado, vamos a ir recorriendo los menús. En el menú Tarea vamos a poder introducir, cuando tengamos un nuevo proyecto, vamos a poder introducir esas tareas incluidas, ¿vale? Vamos a trabajar con recursos, podemos incluir recursos, podemos agregar un informe, crear los informes, veremos cómo se trabaja, podemos introducir detalles sobre el proyecto. Vamos a crearnos entonces un nuevo proyecto, un proyecto en blanco. Le vamos a decir que esa programación no la hacemos manualmente, sino que lo vamos a hacer calculado por Microsoft Project automáticamente, que lo hago de manera manual, de manera automática, perdón, y vamos a comprobar cómo va a trabajar directamente con respecto a la redistribución automática de tareas antes de introducir nada. Estos son cuestiones que debemos de comprobar justo antes de empezar a introducir nada, puesto que luego es bastante complejo la modificación de todos estos datos. Nos vamos a ir a las opciones de redistribución, de manera que comprobemos que esta redistribución se va a hacer de manera automática. En el caso de que lo tuviéramos en redistribución de manera automática en lugar de manual, es decir, si estuviera marcada la parte automática, cada vez que se produjese una
sobreasignación de un recurso, Project automáticamente resolvería la sobreasignación, es decir, no veríamos ni siquiera que se produce esa sobreasignación. Por tanto, es recomendable tenerlo siempre en manual. Comprobamos que esto está así y a partir de ahora ya podemos introducir los datos del proyecto. Nos vamos al menú proyecto y directamente nos vamos a ir a información del proyecto. En información del proyecto podemos intentar programar el proyecto desde la fecha de comienzo o bien desde la fecha fin. En este caso lo normal es empezar por la fecha de comienzo y en este mismo menú tenemos en la parte inferior estadísticas. La parte de estadísticas nos va a dar unos datos del proyecto que conforme vayamos rellenando nos van a ser muy útiles, puesto que vamos a poder ver el esfuerzo de nuestros recursos, el coste de nuestros recursos a lo largo de todo el proyecto. En esa información del proyecto, por ejemplo, vamos a decir que vamos a iniciar nuestro proyecto en el mes de enero, el día 1 de enero. Como vemos, en cuanto hagamos esto, ya se posiciona todo lo que es el diagrama en cuanto al cronograma, se posiciona con respecto a las fechas para que podamos ir iniciando a partir del 1 de enero nuestra actividad. Es importante, antes de introducir ninguna tarea, que le digamos cuál es el calendario del proyecto. Y para ello nos vamos dentro del menú proyecto a cambiar el calendario, en calendario, cambiar tiempo, cambiar calendario laboral, pues podemos introducir, por defecto él tiene los sábados y los domingos como festivos, podemos introducir los festivos que nosotros creamos conveniente. Por ejemplo, el 1 de enero, sabemos que es festivo, pues ponemos festivo. Comienza el 1 de enero, finaliza el 1 de enero. También sabemos que el día 6 pues es el Día de Reyes y que también es festivo. Por tanto, comienza el día 6, finaliza el día 6. Hay 2 días que son festivos. Una vez que aceptemos, si observamos en el calendario ha aparecido ya el día 6 en gris y el día 1 en gris. A partir de ahora, siempre que introduzcamos tareas, ese tiempo no va a ser computable para los recursos. Por tanto, no se va a anotar como tiempo de recurso. Como hemos visto hasta ahora, hemos modificado el inicio del proyecto, hemos cambiado el calendario, que es importante hacerlo justo en este orden, y a partir de ahora vamos a empezar a introducir tareas. Si tenemos el desglose de nuestro proyecto en tareas y conocemos el nombre de la tarea, yo le voy a poner un nombre de tipo genérico, la tarea 1. Como le hemos dicho que estamos trabajando en modo automático, él me ha dicho ya la fecha de comienzo, porque en la planificación inicial, justo en la información del proyecto, hemos dicho que íbamos a hacerlo desde el comienzo del proyecto, la planificación, y me pregunta si vas a tener un día de duración. Bueno, pues yo le puedo decir que vas a trabajar 5 días esa tarea, una duración de 5 días. Si nos damos cuenta, los días que hemos marcado como festivos no los computa. Un día tenemos aquí, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días. Luego finaliza el viernes, no computando estos días. Podemos introducir, por ejemplo, otra tarea, la tarea 2. Esa tarea le vamos a poner también una duración similar, 5 días. Y automáticamente así podríamos ir introduciendo todo tipo de tareas que tuviéramos. Dentro de las tareas podemos identarlas. Esto quiere decir que sean subtareas propias de un grupo de tareas. Es decir, imaginemos que la tarea 2 yo quiero identarla porque va a ser propia de un grupo de tareas. Vamos a cambiarle el nombre a la tarea 1 y le llamamos, por ejemplo, estudio viabilidad, y esta, en lugar de ser la tarea 2, pues va a ser la tarea 1 de ese estudio de viabilidad. Para identarlo, es decir, para decir que esta tarea depende de ese estudio de viabilidad, lo que vamos a hacer es
introducir esa tarea hacia dentro, es decir, le vamos a decir que esa tarea vamos a aplicar una sangría, le vamos a meter dentro de lo que es otra tarea, ¿vale? Como vemos, estudio de habilidad ahora se compone, no es una tarea en sí, sino se compone del conjunto de tareas que tenga debajo. Concretamente ahora mismo se compone de la tarea 1, ¿vale? Este sería, podíamos añadir más tareas, añadimos la tarea 2, la tarea 2, la tarea 2 conforme las vamos introduciendo pues va identándose debajo de esto. Si yo quisiera introducir ahora mismo, por ejemplo, análisis del sistema, como siguiente tarea, por defecto me lo coloca identada, pero este análisis del sistema va a ser un grupo de tareas completo, ¿vale? Por tanto, este análisis del sistema lo que hacemos es, aquí, colocarlo identarla como una tarea de un nivel anterior. Ya está identada como una tarea de nivel anterior, ¿vale? Entonces, estas tareas puedo ocultarlas, esta quedaría como una tarea de nivel análisis de sistema. Si yo quisiera introducir de esta la tarea 3, por ejemplo, la tarea 3, esta tarea podría identarla como dependiente de análisis de sistema. Por tanto, si yo despliego estudio de habilidad, comprende las tareas 1 y 2, y si despliego análisis de sistema, tendría la tarea 3. Bien, esto es la forma de trabajar con tareas. Puedo vincular tareas, es decir, imaginemos que la tarea 1 junto con la tarea 2 están vinculadas. Para ello utilizo el icono de cadena que tengo en la parte superior, de manera que esa tarea automáticamente me parece vinculada. ¿Qué tipos de vinculación puedo darle yo a dos tareas? Pues para ver la vinculación me coloco justo dentro de la línea que está uniendo a las dos tareas, hago doble clic sobre ella y me aparecen los tipos de vinculación. Puedo tener hasta 4 tipos de vinculación. Vinculación de fin a comienzo, es decir, cuando finaliza una tarea comienza otra. Vinculación comienzo a comienzo, comienzan las dos tareas a la vez. Vinculación fin a fin o vinculación comienzo a fin. Por ejemplo, una vinculación comienzo a comienzo tendría un aspecto como este, las dos comienzan al final, al principio, ¿no? Las dos comienzan de lo mismo. Una vinculación fin a fin pues tendría una vinculación de este estilo, en el cual las dos finalizan a la vez. También puedo, sobre las tareas, introducir retardos. Es decir, una tarea puede retardarse con respecto a otra, ¿vale? Por ejemplo, vamos a retardarla un día. Es decir, en lugar de empezar justo cuando finaliza la otra, aquí nos ha coincidido un domingo, pues empieza un día más tarde. Este retardo también puede ser un retardo de tipo negativo, es decir, puedo adelantar la tarea con respecto al comienzo de la tarea anterior. ¿Visto? Sabemos identar, sabemos vincular las tareas y ya sabemos cómo representar inicialmente todo este conjunto de tareas dentro de lo que es el diagrama. A partir de aquí, el siguiente proceso será el de el estudio y trabajo con los recursos. Pero hasta ahora, repasando lo que hemos visto, directamente hemos hecho que la programación se haga de manera automática, es decir, conforme nosotros introducimos duraciones, Project va dibujándonos cuál es el comportamiento de la tarea. Hemos visto en las opciones del proyecto cómo van a ser las unidades de medida. Hemos visto también cómo inicialmente tenemos que comprobar la reprogramación de los recursos, si es manual o si es automática. Se ha aconsejado siempre que se ponga en manual. Y sobre todo hemos visto cómo íbamos a poner la fecha a comienzo del proyecto y cómo íbamos a modificar el calendario. Todo esto antes de la introducción de las tareas. Siempre que tengamos introducidas las tareas, en cualquier momento podemos borrar una tarea determinada, simplemente pues suprimiendo esa tarea, o podemos cambiar el nombre o su duración, etc.
por ejemplo 4 días, ¿vale? Y esta, como vemos, toda la tarea global que tenemos encima se ajusta a las tareas con las que estamos trabajando en este momento. Bien, con esta iniciación al tutorial de introducción de tareas, pues es suficiente. En el siguiente tutorial intentaremos trabajar con recursos y asignaciones de recursos.